Ahora vamos a saludar a nuestro primer invitado del día. Tiene un currículum amplísimo vinculado directamente con el mundo educativo y las nuevas tecnologías aplicadas a ese campo. Germán Ruiz Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Germán, para que todos nos hagamos un poco la idea, aunque todos ya tenemos bastante claro que la educación no se puede entender sin ir muy de la mano de las nuevas tecnologías, esto es algo que tú vienes diciendo hace más de 10 años, ¿no? Pues sí, en concreto más de 20. Ah, más de 20, o sea, más de 10, sí. Sí, estamos hablando de finales de los años 80, cuando los ordenadores eran unos ordenadores muy simples y un grupo de personas, sobre todo en Europa, que éramos heterodoxos, que creíamos en lo que no creía nadie, que hoy llamaríamos de pensamiento disruptivo, pues confiamos en que los ordenadores podían ser una gran aportación en el aula y pusimos en marcha un curso de formación de profesores sobre enseñanza de lengua asistida por ordenador. El acrónimo ha sido el que se ha implantado posteriormente, LAO, que es nuestro, y por ese curso y otros similares ya han pasado más de 5.000 profesores de primaria y secundaria, o sea que ha llovido mucho. Que se dice pronto, ¿no? Sí, se dice pronto, la verdad que son un profesorado y unos alumnos muy agradecidos, pero el gran boom de todo ello fue hace 10 años, especialmente pues, cuando en mi universidad tuve la oportunidad de liderar en gran parte lo que fue la implantación del e-learning, de la formación virtual a unos 200.000 estudiantes y unos 6.000 profesores. ¿Tú crees, Germán, que a estas alturas se puede decir que ya están muy parejas la enseñanza presencial y la virtual, la que se hace a distancia? Bueno, en el año 2003 publiqué un libro introductorio sobre la educación virtual, y ya en el último capítulo de las tendencias que uno preveía, precisamente una de ellas era esa. Es decir, que la diferencia entre la oferta educativa virtual y presencial iba a desaparecer y que las universidades ahora tenemos universidades presenciales con cursos online 100%, cuando hay universidades a distancia con cursos online al 90%, es decir, que ahora mismo prácticamente está diluido y sobre todo en posgrado. ¿Y en todos los grupos de edad se pueden utilizar los nuevos recursos que la tecnología pone al servicio de los profesores y los alumnos? ¿O hay más dificultad para introducir estos elementos en unos grupos de edad que en otros? Bueno, en realidad la presión viene de los alumnos. Y entonces los alumnos más jóvenes son los que están empujando y creando esa brecha digital dentro del aula entre unos profesores educados analógicamente a unos alumnos que conocen muy bien cuál es el móvil, el acceso a Internet, etcétera, y eso da lugar a que la presión en la primaria y secundaria sea mayor y en universidad sea menos. También, por otra parte, hay el tema generacional, es decir, que las generaciones de los profesores de 40 o 50 años no han conocido lo que es el mundo digital, es decir, son lo que se llama, después de Prensky, los inmigrantes digitales. Han conocido un mundo del conocimiento y de la enseñanza que es diferente al mundo que ahora le exigen sus alumnos. Germán Ruiz Pérez visita hoy la aventura del saber para hablarnos de las bondades de la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas. Germán, si nos centramos precisamente en las universidades, que es el ámbito en el que tú te mueves habitualmente, aquí es donde muchas veces los profesores son los que ofrecen resistencia, ¿no? Es difícil abandonar las clases magistrales para colaborar más con el alumno, ¿no? Y dejar un poco que sean ellos los que se desarrollen individualmente. Pues sí, porque requiere una dedicación muy fuerte, requiere también que el profesorado no solamente sea competente en su materia, que eso se da ya por supuesto, sino en estas habilidades transversales que son totalmente nuevas y que en muchos casos tampoco se le reconoce en su currículum, pero que por parte del alumnado es algo muy importante y que lo valora mucho. El profesor no solamente tiene que ser líder en el conocimiento, sino que el alumno pide que sea líder en este tipo de habilidades transversales, que sepa pues, que existen otros recursos en la web que sirven de complemento de la materia, cómo se gestionan los foros, etcétera, etcétera. ¿El profesor se ha renovado ya a estas alturas o está en un proceso de hacerlo? A ver, este es un proceso permanente. Y el problema que tenemos es que la tecnología no está totalmente parada, sino que es totalmente dinámica. Y que si ahora tenemos un profesor 2.0, ese profesor 2.0 va a ser insuficiente dentro de pocos años. Es decir, que
estamos hablando de un perfil dinámico y de lo que estamos hablando es que lo que hay que cambiar es la cultura y lo que hay que hacer ver al profesorado que se tiene que implicar en una cultura del cambio pedagógico que implica cultura del cambio tecnológico y que tiene que dedicar parte de su tiempo no solamente a la materia suya que está impartiendo, sino muy especialmente también a este tipo de habilidades y que no es una lista cerrada. Porque la innovación tecnológica siempre va acompañada de la innovación pedagógica. ¿Tienen que evolucionar las dos cosas de la mano, en paralelo? Pues en principio no. Es decir, esto es un malentendido que existe con frecuencia. Hay que pensar que un profesor, porque utilice en clase una serie de vídeos en YouTube, no significa que esa clase sea una clase de innovación pedagógica. Es decir, no es una clase innovadora, o que un director de un centro compre muchos equipos de informática con tabletas para los alumnos y portátiles, etcétera, etcétera, y pizarras digitales, no quiere decir en absoluto que eso sea innovación. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ahí el gran reto es sobre todo la formación del profesorado y, repito, esa cultura del cambio tecnológico, que es lo que hay que hacer ver a nuestro profesorado. Y cuando muchos profesores y muchos padres, ¿no?, yo creo que también ofrecen cierta resistencia porque consideran que hay una falta de control a la hora de acercar a los chavales a las redes sociales, en clase, ¿tú qué les dirías? ¿Que hay una forma correcta de gestionar eso siempre? ¿Depende del profesor, depende de los padres, de los alumnos, de todos un poco? Bueno, el tema de las redes sociales, al igual que otros fenómenos tecnológicos, el problema es que van por delante de lo que es la iniciativa del sector educativo y del profesor. Y entonces las redes sociales han cogido de nuevo desprevenidos a formadores y profesores, donde han visto que los alumnos se socializan de manera mucho más intensa fuera del aula y vía ordenador en estos ámbitos, y que están además algo indefensos, porque las redes sociales tipo Facebook, Twitter, etcétera, algunas de ellas son limbos jurídicos, son ciudades sin ley, y esto conviene que el profesor de alguna manera utilice la parte positiva de lo que son las redes sociales para que la introduzca en el aula y que sirvan de refuerzo del aprendizaje, porque esos alumnos lo van a ver como algo positivo, lo que es el aprendizaje colaborativo, y que además, sinceramente, es muy positivo. Otra cosa es si a fecha de hoy existen modelos aceptables y universales de estas redes sociales, integradas dentro del aula. No podemos despedirnos de nuestro primer invitado del día, experto en la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, sin preguntarle por el futuro de nuestro país en este sentido, ¿no?, que es algo que a todos debe preocuparnos bastante. Realmente vemos el futuro pues bastante positivo, sobre todo porque hay una gran sensibilidad a nivel político, a nivel sociedad, sobre el gran papel y tan importante que son las nuevas tecnologías en el aula. Eso por una parte. Por otra parte, sabemos que hay proyectos importantes, Escuela 2.0, con otras denominaciones según las comunidades autónomas, precisamente para implantar la tecnología en el aula, y muy especialmente que hoy día la sociedad española tiene muy asumido que la innovación pedagógica y el aumento de la calidad de la enseñanza va unido necesariamente con la tecnología. Y es verdad que el Reino Unido debe ser un poco nuestro modelo. Tenemos que fijarnos en algunas de las cosas que se hacen allí, porque allí van un paso por delante, ¿no?, nosotros. Sí, el Reino Unido a nivel primaria y secundaria, sin lugar a dudas, van por delante de nosotros. Ahora mismo tienen el BET, la feria de informática educativa más importante del mundo, y fue en la época de Tony Blair donde hubo una apuesta muy importante por la tecnología en primaria y secundaria, pizarras digitales, mesas digitales, y ahora son el referente mundial a ese nivel. Eso no quiere decir que nosotros vayamos mal, sino que vamos en la misma línea y siguiendo su estela. Pues muchas gracias, Germán, y hasta pronto. Espero que la próxima vez vengamos a hablar de lo bien que vamos progresando en ese sentido. Perfecto, cuando queráis.